Anduziba. Estrategias de trabajo y la forma de comunicarnos, y nos permite tener un diálogo de alcance planetario con historiadores de distintos países y una conexión mucho más fluida con historiadores argentinos. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo de Clio Dialoga, eh, fundamentalmente el trabajo de producción que hace Carolina Ochoa, los graduados jóvenes, como el caso de Facundo Maiza, de Gabriel Hansen, el grupo de estudiantes, también está una graduada joven como Cintia Rocío Coronado, los estudiantes como Facundo Rueda, como Maggie Molina, Trinidad Salazar, graduados jóvenes como Nicolás Hernández Aparicio. Muchas gracias a los colegas de las cátedras que compartimos en la Escuela de Historia el dictado de varias asignaturas, con la profesora Marta Pérez, el profesor Sergio Quintana, la profesora Roxana Flores, la colaboración de los graduados. Sin ellos hubiera sido imposible desarrollar muchas de las actividades que hemos realizado durante estos años en contacto con los colegas y docentes que trabajan en los otros niveles educativos. Eh, Muchísimas gracias a los compañeros estudiantes de Córdoba que están trabajando y han colocado la plataforma para tener una comunicación eh, lo mejor posible en este diálogo entre historiadores. Muchas gracias a los colegas de otras universidades. No tuve tiempo de repasar la lista, pero he visto que está Marta Phillips, con quien hemos trabajado en muchísimas ocasiones, tanto en cursos de posgrado, en organización de jornadas, a los colegas del Chaco, que están por allí, de la Universidad Nacional del Nordeste. Historia tiene sede en el Chaco. Muchas gracias a los colegas y estudiantes de distintas universidades del país. Yo quiero rápidamente señalar dos cosas. Eh, Hoy nos encontramos 1 de julio frente a tres acontecimientos que nos parece interesante. 1896, la trágica muerte de Leandro Alem, fundador del partido Unión Cívica Radical. 1 de julio de 1974, fallecimiento del general Juan Domingo Perón, fundador del Movimiento Nacional Peronista. Digo Movimiento Nacional Peronista porque el Partido Peronista tuvo una vida muy efímera, y lo que hoy conocemos como peronismo, orgánicamente en el sistema de partidos está constituido por el Partido Justicialista, y en realidad el peronismo ha configurado un amplio movimiento político y social. Y a partir del 2002, el Congreso de la Nación decidió sancionar como Día del Historiador el 1 de julio. Para nosotros fue una oportunidad muy importante, digo para nosotros, la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Salta, porque en reuniones que teníamos docentes, graduados y estudiantes, fuimos diseñando un plan de intervención cultural, académico y en la sociedad salteña, eh, que dio lugar a 6, 7 proyectos que fueron muy interesantes a partir del Día del Historiador. Tomarnos como una conmemoración, un acto de celebración, absolutamente nada de eso, sino darle un sentido de proyectar, volcar el trabajo de la historia académica, de los historiadores con formación profesional, en un debate fuera de la universidad, en las calles, y nació el Día del Historiador en la plaza pública, en la Plaza 9 de Julio, con una carpa enorme, equipos de sonido y una maratón de conferencias, charlas, paneles, de debates, desde las 8:30 de la mañana hasta las 23 horas de la noche.
Esa actividad que comenzó en el 2005 se prolongó y se prolonga hasta el día de hoy. Hoy la Escuela de Historia, dirigida por la profesora Perla Rodríguez, está organizando una serie de actividades, rindiendo homenaje a los profesores que se han jubilado, y toda una generación comienza a retirarse y una generación hace un recambio. Y curiosamente, cuando veía que le vamos a rendir homenaje a la profesora María Elina Tejerina, a la profesora María Cecilia Mercado, me di cuenta que con Marta Juárez, con la profesora Marta Juárez, y quien les habla, somos los viejos de la carrera. ¿Eh? Qué triste privilegio, pero bueno, es así, los años pasan. Entre estos proyectos señalé uno, el Día del Historiador, y volcar el trabajo de los historiadores a la calle, a la plaza pública. Se completó con un segundo proyecto, que fue la creación de la carrera de especialización en Historia Argentina. Cuando hicimos el diseño y el proyecto, tabulábamos que entre los profesores de la Universidad Nacional de Salta había un solo profesor que tenía título de doctor, que era la profesora Salamata, y que nos parecía que había que dar una formación sistemática para reforzar y mejorar la situación de los cuadros eh, académicos de la Escuela de Historia. Esa carrera de especialista fue un punto de contacto con todo el grupo de historiadores de la renovación historiográfica argentina a partir de la recuperación de la democracia, y nos permitió al mismo tiempo acercar no solamente a los graduados y a los docentes, sino a los propios estudiantes a las clases de Noemí Goldman, Ter Navasio, Marta Bonaudo, Jorge Hellman, César Kach, Marta Phil, Alicia Cerveto, Gabriela Closa, y de otros cientistas sociales, como es el caso de Marco Novaro o Aboy Carles, Ricardo Cicech, como historiador. Un tercer proyecto de intervención muy fuerte para nosotros fue la creación del Instituto de Enseñanza e Investigación Histórica de Salta, que fue responsable a partir de allí de la edición de la revista de la Escuela de Historia, que comenzó a ser publicada en el año 2000 y que sigue con un ritmo de publicación que está indexada entre las revistas científicas de la Argentina y a nivel internacional. Un cuarto proyecto de intervención cultural en la cultura histórica y en la sociedad fue la creación del Archivo de la Palabra, y dentro del Archivo de la Palabra la creación de la sección de entrevista a los historiadores, para que los historiadores hablen desde el oficio y la profesión. Esa colección en este momento tiene más de 35 entrevistas, que reúne entrevistas a historiadores nacionales, locales e internacionales. Y se ha convertido en un recurso pedagógico interesante, importante para las cátedras, como por ejemplo de Argentina 2, Historiografía. Un quinto proyecto que fue muy interesante y sigue siendo muy interesante para nosotros es la proyección del trabajo académico hacia la sociedad a través de la creación de lo que fue un primer programa de radio con el nombre de Calidoscopio Temporal, que era dirigido por el profesor Diego Maita, y una segunda temporada donde el programa, con un equipo nuevo y la incorporación de docentes graduados jóvenes y estudiantes, eh, ha tomado mucha fuerza en los últimos 4 años, que es el programa Clio Dialoga, y que por la pandemia ahora tendrá el nombre de Clio Dialoga Virtual, porque vamos a incorporar no solamente el trabajo que realizamos desde la radio de la Universidad Nacional de Salta y el trabajo que ya hacíamos online a través de la página que tiene Clio Dialoga, sino que creo que esto también inaugura la posibilidad de entrevistas online, recuperando la imagen y la palabra de los historiadores. De esas entrevistas, para nosotros, un gran recuerdo
de los historiadores que han fallecido y que han pasado y que están registrados en largas horas de conversación, como fue el caso de Jean-Pierre, el caso de Jorge Hellman, el caso de Darío Macor. Entre los historiadores extranjeros, las entrevistas a Jean-Pierre, a José López Villalba, un historiador y paleógrafo diplomático español, las entrevistas a Antonio Anino, a Carlo Ginzburg, a Giovanni Levi, a Roger Chartier, a Peter Barth, y un conjunto muy importante de entrevistas a historiadores que a lo largo de este ciclo de formación académica de invierno vamos a ofrecer miércoles a miércoles en distintos horarios y en distintos entornos virtuales, además de la transmisión por la radio de la universidad. Se han seleccionado, los chicos han seleccionado, porque este es un trabajo impresionante de los compañeros graduados y estudiantes, en el caso de Carito Ochoa, en el caso de Facundo Facu Rueda, Facundo Maiza, en el caso de Maximiliano Frías, en los esfuerzos de traducción que hicieron varios de los compañeros que participaron en las entrevistas internacionales. Y a lo largo de los miércoles vamos a ofrecer una selección de esa entrevista. Pero el punto de partida es un punto de partida importante para nosotros. Si bien a Raúl Fradkin hubo alguna entrevista en Clio Dialoga en alguna oportunidad, en estas conversaciones con Raúl Fradkin vamos a entrar, vamos a penetrar en la historia de su formación intelectual, vamos a penetrar en su desarrollo en la investigación, en los trabajos de docencia. Vamos a aprovechar un tiempo un poco más prolongado en la medida que él nos permita para poder profundizar en su trabajo como historiador. Para nosotros es un gusto, un placer, un lujo tenerlo a Raúl Fradkin en este ciclo de entrevista. Con él iniciamos y terminamos el 29 de julio, miércoles 29 de julio, con una entrevista a Peter Berg. Así que muchísimas gracias y cedo la palabra a los organizadores para que avancen también en la presentación de Raúl Fradkin. Muchísimas gracias. Bueno, quien les hablaba y presentaba brevemente este ciclo es uno de los fundadores de Clio Dialoga y organizadores de esta serie de actividades, el profesor Rubén Correa. Ahora bien, muy pero muy buenos días a todos los presentes desde cualquier parte de Salta, de la Argentina y, por qué no, de otros países. Esto es Clio Dialoga en épocas de pandemia 2020. Hoy, 1 de julio, damos inicio a lo que es el primer ciclo de actividades académicas de invierno, intelectuales e historiadores en tiempos de crisis global. De paso, les deseo a todos los presentes un muy feliz Día del Historiador e Historiadora en Argentina. Mi nombre es Maximiliano Frías Carral, soy estudiante avanzado de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNSA y conductor general de Clio Dialoga, denominado hoy Clio Dialoga Virtual. Brevemente, para aquellos que todavía no nos conocen, comentarles que Clio Dialoga es un programa de radio sobre historia de la Universidad Nacional de Salta, que habitualmente sale al aire una vez por semana por la 93.9 Radio UNSA. Cabe destacar que es un proyecto que surge desde el año 2016 como una iniciativa de estudiantes, graduados y docentes de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, como un punto de encuentro entre la historia y la sociedad. En este contexto de aislamiento por la pandemia COVID-19, denominada coronavirus, lanzamos un ciclo especial de entrevistas de manera virtual. Por tal motivo, este ciclo de actividades se difundirá durante los miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 de julio del presente año por diferentes redes sociales, transmisiones en vivo y el uso de plataformas, como es en este caso Google Meets y Zoom, entre otras. Hoy tenemos el lujo y la inmejorable oportunidad de presentar Historia e historiadores en tiempos de pandemia, diálogos con Raúl Fradkin.
Para empezar, este diálogo tendrá dos momentos. En el primero, miembros del equipo de Club Dialoga realizarán la entrevista al profesor Fradkin, y en el segundo momento, los presentes podrán dialogar formulando preguntas, comentarios y consultas al profesor, por lo que se sugiere usar el chat de esta plataforma. Como moderador, me encargaré de leer sus comentarios y preguntas de forma ordenada. Ahora bien, volvemos a recordar, antes de continuar, que les solicito cordialmente que durante al menos la primera parte de esta entrevista, los presentes apaguen sus micrófonos y cámaras, recordando que esta transmisión está siendo grabada para futuros fines académicos, para evitar posibles complicaciones relacionadas al sonido. Una vez aclaradas estas cuestiones, lo presentamos a nuestro entrevistado. El profesor Raúl Fradkin es profesor de Historia, egresado del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Se desempeña como profesor de Historia de América en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y de Historia Argentina en la Facultad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. También ha sido profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesor invitado a varias universidades del país. También en la Casa de Ciencias Humanas en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, Francia, y en la Universidad Internacional de Andalucía. Su especialización es una historia social del mundo rioplatense, publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Junto a Juan Carlos Garavaglia, ha publicado Hombres y Mujeres de la Colonia del año 1992 y En busca de un tiempo perdido, la economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865, que salió en el año 2005. A su vez, en el año 1993 compiló La historia agraria del Río de la Plata colonial, los establecimientos productivos. Entre otras obras, publicó La historia de una montonera, bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826. A la vez, también fue coordinador y autor de libros de historia y ciencias sociales para los niveles primarios y secundarios. Ahora bien, este diálogo se va a dividir en tres ejes centrales. El primero va a tratar sobre su trayectoria intelectual, el segundo, su producción académica y reciente publicación, y el tercero, que va a ser el rol del historiador en tiempos de pandemia. Los encargados de esta entrevista son, en primer lugar, el señor Facundo Rueda, que es columnista de Club Dialoga, estudiante avanzado de la carrera de la licenciatura y el profesorado en Historia de la Facultad de Humanidades de la UNSA, y también es estudiante adscripto en Historia Argentina 1 e Historia de América 1. Y el recientemente graduado como profesor, el señor Facundo José Maiza, que es productor general de Club Dialoga, graduado de la Escuela de Historia y la Facultad de Humanidades de la UNSA, auxiliar docente de segunda categoría de Historia Argentina 2 y docente adscrito en materias de la carrera. Así que les doy los buenos días y la bienvenida a esta transmisión. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Maximiliano, por la presentación. Buenos días, profesor Fradkin. Muchas gracias por darnos este espacio y muchas gracias también a todos aquellos que nos están oyendo y a toda la producción y el trabajo que está desarrollando Clio Dialoga. Entonces, para dar inicio a este primer bloque en torno a la trayectoria intelectual, nos interesaba preguntarle, profesor Fradkin, si nos podrías comentar acerca de su trayectoria intelectual inicial, es decir, ahondando sobre por qué eligió la carrera de Historia, cómo se dio su ingreso dentro de la universidad y si tuvo alguna militancia política. Hola, primero buen día para todos. ¿Se escucha bien? Bueno, felicitarlos por la iniciativa, no de invitarme a mí, sino de tener un programa de este tipo, con la posibilidad de que mucha gente se contacte con ustedes y entre sí. Me parece una excelente idea y una excelente iniciativa. No sabía todo lo que habían dicho, estuve escuchando muy atentamente. Bueno,
no sé qué misterio estará sucediendo, pero hace poco la profesora Careta me hizo una entrevista junto a María Elena Bagual también, a los dos, para una materia de la carrera de Historia de la Universidad de Salta. O sea que para algunos esta historia será un poco repetida, y como una de las preguntas que me había hecho era sobre cómo había sido el inicio de mi formación, algunas cosas las voy a repetir. Yo en aquella oportunidad le decía a la profesora algo que he pensado muchas veces, porque varias veces los alumnos, las alumnas me lo han preguntado, y me doy cuenta de que uno se va poniendo grande y entonces quizá las cosas se ven de otra manera. Digamos, a veces puede parecer que todo está, que el desarrollo de la vida intelectual de un historiador en este caso, de un profesor o de cualquiera de nosotros, está demasiado planeado desde el comienzo. Y a veces cometemos ese error cuando estudiamos historia, cuando investigamos y explicamos algunas cosas sobre el pasado, sobre algunos personajes en particular. Entre los últimos libros que tuve el gusto de escribir, empiezo por ahí para que se entienda mejor de lo que estoy hablando. Fue un libro que escribimos con Jorge Hellman, que ya lamentablemente no está con nosotros, no está conmigo, que se llama Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político. Y tuvimos un enorme problema para escribirlo, porque no queríamos repetir lo que ya estaba dicho en un montón de otros libros. Justamente nos preguntábamos qué sentido tenía escribir otro libro más sobre Rosas. Y más que hacer una biografía convencional, digamos, tratamos de evitar dos cosas. Evitar una biografía convencional, en el sentido de simplemente narrar cronológicamente qué era lo que había pasado, atender a la cronología, pero no solamente ordenarla en ese modo, la explicación. Y después tratar de evitar algo que es muy común, que uno consciente o inconscientemente caiga en esa tentación, que es explicar, debe ser lo más coloquialmente posible, pero los futboleros me lo van a entender, explicar por el resultado el proceso histórico, ¿no? Como si lo único que importara es el resultado y no el mismo proceso. Y entonces lo que tratamos de ver es partir de quién fue Rosas cuando llegó y se consolidó en el gobierno, y a partir de eso explicar toda la historia anterior, sino al revés, explicar la historia anterior para entender por qué pudo consolidarse en el gobierno. Digo, ¿qué tiene que ver con todo esto? Tiene que ver con que nos dábamos cuenta, y en eso quisimos poner mucho énfasis, en que todo lo que Rosas hizo después de 1829, después de 1835, después de 1845, no importa el momento, no estaba ya planeado, pensado, imaginado en 1820, 1815. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, lo convertimos en un objeto histórico y por lo tanto móvil. Y lo mismo creo que habría que intentar en esta respuesta demasiado larga, ya, digamos, ¿cuál fue mi trayectoria intelectual? Hubo una respuesta convencional, dónde estudié, con quién estudié, que obviamente es parte muy importante mía, de mi formación, pero nada fue demasiado planeado. Hoy puedo contestar, casi como si fuera una sesión de psicoanálisis, por qué me dediqué a la carrera de historia. No, vamos a empezar por ser sinceros, no tenía la menor idea de eso cuando empecé a estudiar. Empecé a estudiar la carrera de historia porque algo había que estudiar. Historia era la que más me interesaba. Nunca pensé, cuando empecé a estudiar, que iba a ser docente. Al contrario, tenía una imagen espantosa de los docentes. No quería ser como ellos. Hace muchos años de esto, yo era adolescente. Y nunca pensé que iba a ser historiador. Para mí, historiadores eran esa gente que estaba en los libros, no eran personas. Entonces, y
tampoco pensaba en ese momento, y me di cuenta mucho después, que uno se pudiera dedicar a esto y trabajar de esto. O sea, no sé si se entiende. Cuando yo empecé a estudiar, pensaba en la historia como algo que me interesaba. Para mí, para conocer, para leer. No. Y fue bastante azaroso, tanto cómo llegué a esa conclusión, como dónde lo empecé a estudiar. No sé si hay cosas que conviene contar en una sesión pública, pero cómo fue, ¿por qué digo azaroso? Recuerdo como hoy, fuimos con un compañero mío de la escuela secundaria, estoy hablando fines del año 72, no hace falta que les diga a ustedes qué clima había en ese momento, estábamos terminando quinto año, fuimos a averiguar, llegamos a la Facultad de Derecho de la UBA, empezamos a subir las escalinatas, empezamos a ver a todos de saco y corbata y dijimos, no, acá no. Nos fuimos a la Facultad de Arquitectura, que siempre, es algo que siempre me gustó y me interesó, la arquitectura, pero vimos que había muchas matemáticas y dijimos, no, acá tampoco. Y entonces nos anotamos en el curso de ingreso que al final no se hizo, porque acuérdense que en mayo del 73 cambió toda la situación del país y de las universidades. Y fuimos a la Facultad de Filosofía y Letras y mi amigo Claudio decía, mirá qué lindas chicas que hay acá, quedémonos acá. Bueno, así fue el comienzo. Nos interesaba la historia, nos gustaba leer la historia, era un momento muy especial, teníamos 18, 19 años. No pensábamos en una profesión, sino en algo que nos enriqueciera personalmente de forma intelectual. Pero eso fue apasionante, tampoco era la prioridad en la vida de ese momento, estudiar. Era trabajar. Yo me casé muy joven, a los 20 años, a los 21 ya era padre, así que esto era una... Y en ese momento, hasta ese momento yo vengo de una familia, que eso va a explicar mucho de por qué me gustaba la historia. Mi padre fue afiliado al Partido Comunista desde los 14 años, y se dedicó, hasta donde sé, toda su vida a una actividad que hacía cualquier afiliado del Partido Comunista, que era conseguir aportes financieros para el partido. Cualquiera que conozca algo de la historia de ese partido lo sabrá. Y a vender libros que editaba el partido. Entonces mi casa estaba llena de libros, montones de libros. Mi papá era un tipo muy lector de esos y de otros libros, mi vieja también. Yo me crié entre libros, entonces me gustó, pero tardé en que me gustara leer. Mi papá estaba obsesionado, yo estaba terminando la escuela primaria y no leía más que el gráfico, mi lectura más apasionada era el gráfico. Quería ser, si algo quería ser, era periodista deportivo. No lo pude lograr, por suerte tengo un hijo que sí lo logró y hizo eso. Y en particular de fútbol, eso es lo que yo me... Y mi papá estaba enloquecido con la idea de que yo no leyera nada más que el gráfico. Y entonces hizo algo que me di cuenta muchos años después, en las sesiones de psicoanálisis que tuve muchas, que era, paréntesis, consejo para un buen historiador, el psicoanálisis es una excelente herramienta para conocerse y entender por qué uno elige las cosas que elige. Y no solo las carreras, sino los temas, las preguntas que se hacen. Cierro el paréntesis, pero esto es muy de porteño, ¿no? De clase media ilustrada, pero no es mala idea. Tiene muchas cosas parecidas a lo que nos interesa a los historiadores del psicoanálisis. Entonces, mi padre hizo algo que era un manotazo de ahogado, como hacemos los padres generalmente con nuestros hijos cuando queremos encarrilarlo para un determinado lugar, hacer lo que se nos viene a la cabeza. Y en lugar de obligarme a leer libros que yo no quería leer, me regalaba unas historietas que salían en aquella época, estoy hablando cuando yo estaba por terminar la escuela primaria, algo por la prehistoria, estoy hablando de años 65, 66, antes, 64.
unas historietas que se llamaban Joyas de la Mitología, que eran mexicanas. Y eran dos grandes temas de la historia antigua, americana y europea, en historietas. Y eso me despertó el interés, y a eso vino la lectura recomendada por mi viejo y mi vieja, de Julio Verne, de Emilio Salgari. O sea, mucha lectura de novelas de aventuras históricas, que no la puedo poner en el currículum para un concurso, pero que yo diría que fueron tanto más decisivas que las lecturas académicas posteriores, porque me desarrollaron un gusto, un interés por la historia, por la gente común en la historia, por las, es que es tan difícil del pasado. Entonces, pero no, eso me convirtió entre la adolescencia, yo militaba en el movimiento estudiantil, vinculado a la juventud comunista, pero en los centros de estudiantes secundarios, en una época muy álgida. Digamos, tengo el honor de haber ido a una escuela muy mala, desde el punto de vista académico, muy mala en cuanto a la disciplina de los estudiantes, la escuela secundaria, pero muy buena como ámbito de formación política. Tiene 14 desaparecidos esa escuela hoy. Que por ejemplo, cuando fue el Cordobazo, estuvimos una semana de huelga en la escuela, en apoyo del Cordobazo. Yo diría que esas cosas me marcaron los intereses. Con mi amigo Claudio, acabo de nombrar, con el que empezamos a averiguar y empezamos la facultad, que estuvo, bueno, no voy a contar toda la historia, pero es conocida la historia porque es uno de los detenidos desaparecidos que logró escaparse de la mansión CD, y después hizo una película con su historia, que ahora vive en Suecia y es filósofo. Con mi amigo Claudio nos podíamos leer por nuestra cuenta, no para el colegio. Y los libros que encontrábamos en eso maravilloso que tenía Buenos Aires, que sigue teniendo, pero está todo cerrado, que son las librerías de viejo de la calle Corrientes, donde encontrabas cosas increíbles y que la mayor parte de las veces sin saber qué eran, ni quiénes eran los autores. Algo inconsciente, después con el tiempo lo hice consciente, te llevaba a elegir algún libro y no otro. Y no solo el título, sino la gráfica de la portada y la marca de la editorial. Y así fue que cuando apenas empezaba a estudiar en la universidad ya me había convertido en lector de quien iba a ser después uno de mis mejores amigos, que yo no lo conocía y lo iba a conocer muchos años después, que era Juan Carlos Garavaglia, que estaba organizando junto a otro gran historiador, Enrique Standeter, una editorial que se llamó Signos, y que después se juntaron con otros grandes intelectuales como Oscar del Barco, José Aricó, y formaron Siglo XXI Argentino. Y Juan Carlos Amadía, pues yo le decía, mira vos, yo te compraba los libros a vos ni te conocía. Y empecé a comprar un libro del siglo XXI, cualquiera fuera. Claro, estaba Galeano, había autores bárbaros, digamos, y otros que yo desconocía, unos tipos de nombres raros que no sabía ni quiénes eran, y lo había empezado a leer sin saber quiénes eran. Un tal Hobsbawm, que para mí era un completo desconocido en ese momento. Por ejemplo, un librito chiquitito, que todavía tengo, que se llamaba En torno a los orígenes de la Revolución Industrial. No entendí nada cuando lo leí, pero me encantaba el libro igual. Y un libro maravilloso, que hasta hoy para mí sigue siendo uno de los libros más importantes que leí en mi vida. Para mí fue de los más importantes, que se llamó Rebeldes Primitivos. Que es el momento en que en ese momento se empieza a publicar en castellano. O sea, lo que estoy describiendo es una formación muy aleatoria, muy no sistemática,
Empecé la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el año 73, lo menos que me importaba era la carrera, casi nunca había clase, estaba todo bastante alborotado y hermosamente alborotado, y rápidamente todo se puso mal, muy mal, hasta que la universidad fue intervenida, como ustedes saben, justamente, si no fue el 1 de julio del 74, fue por ahí, casi inmediatamente. Entonces dejé la universidad. El ambiente no estaba, los profesores fueron echados, había vigilancia policial, no tenía sentido ir a la universidad. A la que entonces iba a ser mi mujer y madre de mis primeros 3 hijos, me dijo, ¿y por qué no vas al profesorado? ¿Y eso qué es? Le dije yo. Yo en lugar, no hay problema. Entonces me anoté en el profesorado Joaquín de González. Y fue una suerte y a la vez un problema después. Un problema porque tenía un título terciario y en ese momento eso era visto mal en el ambiente académico, pero yo todavía no estaba en el ambiente académico, ni imaginaba estar. Y entre el año 75 y el año 79 estudié en el profesorado, creo que él tuvo varias ventajas. Varias ventajas. Uno, no era el clima irrespirable de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Con algunos amigos nos reíamos y decíamos, los milicos no intervienen en el profesorado porque no saben que existe. Pasó sin intervención. Y muy buenos profesores. Y tuve 2 que les estaré eternamente agradecido, y uno de los cuales es culpable de lo que fue mi vida después, seguro, sin saberlo, ¿no? Lo sabe porque yo después se lo dije. Y esto lo conté en un artículo cuando él falleció en Andes. Ese fue el profesor Carlos Mayo. Hasta que yo crucé con Carlos Mayo, para mí estudiar historia tenía sentido si era la historia del movimiento obrero en el siglo XX. Todo lo demás no tenía ninguna importancia. Ahí no era nada original, yo era tan cabezadura como 9 de cada 10 estudiantes de la época, y de esta época también, pero no importa. O no tanto ahora. Ya no es el siglo XX, digamos. El XXI es más el interés. Y con eso yo descubrí lo que era la historia colonial americana. Y me fascinó. Y me fascinó. Incluso Mayo se reía, porque yo decía, ¿por qué no enseñás historia medieval? Estaría buenísimo que juntara a las 2 en una sola. O moderna también, que todo fuera una sola materia, porque como yo me interesaba mucho, me decía, bueno, pero lee esto y lee aquello. O sea, hice una buena materia, que era anual, estudié mucho Historia de América con él, colonial. Además me dio para leer libros que no estaban en la materia, de la historia europea, de la historia de Francia, de España, de Inglaterra, que se tendrían que ver en otras materias, digamos. Algunos se veían, otros no. Me abrió la cabeza, para ser sinceramente. Me dio un gusto por una temática y me abrió la cabeza. Y tuve otra enorme, y otro gran profesor, que siempre, mucho menos conocido, mucho menos renombrado como historiador, pero enorme como profesor y tremendamente valiente. Estoy hablando de la dictadura, de enseñar en dictadura, que era el profesor Aníbal Viguera, que tenía la suerte o la desgracia, vayan a no saber cómo llamarla, de enseñar una materia que era historia latinoamericana contemporánea en plena dictadura. Entonces, la primera clase tuvo un acto de enorme valentía, que fue decirnos, bueno, miren, todos los libros que figuran en el programa ustedes no los tienen que leer, pero son los que tuve que anotar para que me aprobaran el programa. Entonces yo les voy a traer los libros que tienen que leer, que estaban todos prohibidos. Y entonces él semana a semana iba trayendo una valijita de La Plata en el tren los libros. Un día le dije, profe, déjese joder con esto, está jugando la vida con esta pelotuda. Perdón, pero esas fueron mis frases textuales.
Y él me dijo, lo que pasa es que si no puedo enseñar, lo que quiero enseñar no enseño más. Si nunca enseñes lo que no querés enseñar. Me pareció una... En el momento no le di importancia, pero cuando fui docente me di cuenta de que me estaba hablando. Uno no puede enseñar lo que quiera, pero sí puede no enseñar lo que no quiere. Quizás decirlo en esta época no vale, pero no sé. Yo, mis alumnos, siempre hago la misma broma, así que si alguno ya me escuchó y luego algún nombrecito por ahí, perdón. Yo cito mucho una frase de Marx cuando enseño, del 18 Brumario, todos los recordarán, cuando Marx dice, los hombres no hacen su historia. No tenía un lenguaje inclusivo Marx, ¿no? No dijo las mujeres, dijo los hombres. Los hombres no hacen su historia en condiciones que eligen, sino en condiciones heredadas, visitando de memoria. Ahí sigue la parte más linda. Y el pasado pesa sobre el cerebro de los vivos. Es una frase maravillosa, es un libro maravilloso, es uno de los mejores libros de historia que jamás se hayan escrito, el 18 Brumario de Bonaparte, que escribió Marx. Entonces yo digo, los profesores tampoco enseñamos en condiciones que hayamos elegido, sino heredadas y determinadas por otros, y los historiadores tampoco escribimos o investigamos en condiciones que elegimos. Pero a veces cuando leemos, digo, si usted está interesado en la vida o la obra de algunos historiadores, por los nombres que vi en la presentación, realmente importantes, me alcanza con leer los libros. Hay que saber algo de la vida de esta gente para entender por qué escribieron lo que escribieron. Y que no fue solo obra de su talento, no se puede haber elegido sin su talento, pero no hay solo obra de su talento, sino de influencia, de intercambio. Bueno, entonces yo durante esos años de profesorado, además de algunos muy buenos profesores, tuve la suerte, sí, lo digo y lo sigo teniendo, de hacerme de buenas amigas, grandes compañeras de estudios en las cuales yo estaba casado, trabajaba, tenía hijos, no me hubiera recibido sin ellas. Siempre se los he dicho. Sin su ayuda no me hubiera podido recibir. Y armamos un grupo de amigos también, que siguen siendo mis amigos, que nos reuníamos para sobrevivir, digamos. Nos encerrábamos una vez por semana, una vez cada 15 días, comer algo, tomar algo también, y discutir algún libro de los que estaban prohibidos y no se podían leer. Y yo diría que ahí hice una especie de carrera paralela, autogestionada. No hay alumno de la Universidad Argentina actual que no se queje en algún momento de que le hagan leer a Tulio Alperindongui, que no se entiende lo que lee. Nosotros leímos Tulio Alperindongui por propia voluntad, sin que nadie nos lo permitiera ni nos lo indicara, porque estaba prohibido. Y digo más, yo compré el primer libro de Tulio Alperindongui sin saber quién era, y solo por el título, porque el título era Revolución y Guerra, y me pareció maravilloso. Después me di cuenta que no se trataba de lo que yo pensaba, y me pareció también maravilloso. Y Revolución y Guerra, comparado con las cosas que tenía que leer en historia argentina durante la dictadura, era una poesía, no historia. Era maravilloso. Bueno, y lo leíamos entre nosotros para discutirlo entre nosotros. Podría ser la lista larga. Boris Dov, Hoffman, Pierre Vilar, Marc de carrera paralela autogestionada que nos fuimos haciendo. Cuando me recibí me di cuenta que tenía que decidir qué hacía con ese título que había conseguido. Yo trabajaba de cualquier otra cosa. Y dije, bueno, voy a probar. Y me encantó. Dar clase en la escuela secundaria me encantó. Y me gustó y todavía me sigue gustando dar clase. Ya me podría haber optado por la jubilación, pero quiero dar clase.
Pobre los alumnos, culpa, pero bueno. Y creo que mi vida podría haber sido distinta si hubiera logrado lo que nunca pude lograr, que yo quise tener un cargo en la enseñanza de adultos. Y no conseguía suplencias en escuelas secundarias comunes y no en adultos, solo suplencias, nunca pude conseguir un cargo. Digo porque cuando me ofrecieron, ahora voy a explicar cómo, trabajar en la universidad la primera vez, dudé mucho porque me gustaba la escuela secundaria, pero estoy seguro que si hubiera estado en la escuela de adultos con cargo permanente y tener un trabajo fijo, difícilmente hubiera agarrado. Siempre pensé que estaba loco, pero cuando leí la vida de Edward Thompson me di cuenta que no estaba tan equivocado y que no estaba tan loco, o por lo menos estaba tan loco como Thompson, que enseñaba literatura en escuelas para adultos de los sindicatos. O sea que la idea estaba buena, no era un absurdo. Pero no lo logré hacer. En el año, voy a tratar de abreviar lo que sigue, porque no creo que le interese a nadie, pero sí, esto lo tengo que decir porque hay personas y nombres que no puedo dejar de lado. En el año, bueno, yo estaba cursando el profesorado, en el año 70, yo termino en el 79, la dictadura cerró la Universidad de Luján. Es la única universidad cerrada, pública, cerrada por la dictadura. Y teníamos una profesora en una de las materias pedagógicas, que era profesora en la Universidad de Luján, y ella creía, o ellos creían, no lo sé, que se estaba planeando cerrarla porque tenía pocos alumnos. Entonces nos convenció a todos que nos anotáramos en la licenciatura en Historia que había en Luján, que era la única licenciatura en Historia que había en el país para profesores salidos de institutos terciarios. Eso lo había organizado Emilio Mignone, el primer rector de la Universidad de Luján y fundador del CELS, en 1973. Y fue uno de los argumentos de la clausura de la universidad por parte de la dictadura, que se le daba títulos universitarios a estudiantes que no venían de la universidad. Bueno, nos anotamos, pero el día que volvimos a anotarnos fue un viaje colectivo de 2 horas y media, el ministro de Educación y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, antes y después de ser ministro de Educación, como el ministro de Justicia de Videla también lo era, dio un discurso por televisión cerrando la Universidad de Luján. Yo llegué a mi casa a la noche, después de anotarme un viaje de 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta, que no existía más la Universidad de Luján. En el año, nos quedamos con la espina porque lo hicimos como una actitud de solidaridad, nos inscribimos como 20 solo para inflar el número de alumnos. Entonces cuando se produce lo que convencionalmente llamamos la recuperación de la democracia, o la cuestión de la democracia, eso daría lugar a mucha discusión, si es que la definición es la más exacta. Es decir, si antes de 1983 había algo en algún momento, y en qué momento que se podría llamar democracia. Bueno, en la transición de la dictadura a la restauración de un orden constitucional, una de las primeras medidas del gobierno de Alfonsín fue reabrir la Universidad de Luján. Y entonces con este grupo de amigos nos anotamos para hacer la licenciatura con el mismo plan histórico que teníamos, ir una vez por semana a Luján, cursar alguna materia y a la vuelta ir a comer un asado y tomar algo y charlar y pasarla bien. Pero no pasó lo que estaba planeado. Lo que pasó es que yo me encontré con alguna, y ellos también, con alguna gente maravillosa. Una enorme historiadora y una enorme persona como Aide Gorostegui de Torres, que era la que dirigía la carrera de historia, y mis 2 primeros profesores y amigos, y con los cuales empecé a trabajar, que fueron José Luis Moreno, Pepe Moreno para los amigos, y Daniel Santamaría.
que fue con el primero que empecé a trabajar. Tuve la suerte, nada está planeado, vuelvo a decir, yo me anoté como estudiante, empecé a cursar como estudiante, que al año siguiente empezó el dictado del profesorado de la Universidad de Luján y no había docentes. Entonces Daniel me dice, ¿no querés ser ayudante? ¿De qué? ¿Qué hay que hacer? Y dar clases, y es lo que yo de eso sabía, porque tenía experiencia en la escuela secundaria. Dice, no tenemos idea cómo enseñar a los chicos de primer año. Bueno, dale. Voy el primer día, ¿qué materia me toca? Prehistoria. Me quería matar, no tenía ni idea de qué se trataba prehistoria. Pero era el único que estaba ahí. Vamos, suerte, estar en el momento indicado, en el lugar oportuno. Con buena gente que me enseñó mucho, con la que se convirtieron en algunos de mis mejores amigos. Trabajar con Daniel Santamaría, enseñar con Daniel Santamaría, era hacer un curso de posgrado sin título. Era un monstruo, dando clases, era un monstruo, investigando, era un amigo maravilloso. Y era profesor de historia americana, entonces ahí se me juntaban los amores y los intereses. Pero Daniel estaba tan empecinado que yo dejara de trabajar en la escuela secundaria, bueno, esa suerte, carrera nueva, universidad nueva, conseguí un cargo, bueno, no voy a entrar en todos los detalles, en la universidad y empecé a trabajar. Y ahora sí, textual, por culpa de Aide Gorostegui de Torres, hice, pero fue exactamente así. Aide Gorostegui estaba organizando junto a José Panettiere, que estaba a cargo de la carrera de Historia en La Plata, perdón por lo largo, pero hay nombres de los que no hay que ser desagradecido en la vida. Uno es lo que es, no solo por uno, sino sobre todo por los que te ayudaron. Aide y Panettiere tuvieron una idea que hoy que pocos se acuerdan. Se hicieron unas jornadas en Luján que se llamaron Jornadas para Promover Jóvenes Investigadores, en el año 86. En esa jornada se invitó, y estuvieron varios representantes de otras carreras de historia, y surgió una decisión. Y esa decisión fue que a partir del año siguiente se iban a organizar, la primera vez en La Plata y luego en otras, lo que hoy llamamos las jornadas interescuelas. Que fue una idea de Aide. ¿Por qué me acuerdo? Me acuerdo porque Aide era una mujer extremadamente generosa, pero también extremadamente decidida y no había manera de decirle que no a nada. Me llama un día y me dice, Raúl, tenemos un problema, vamos a hacer una jornada para promover jóvenes historiadores y todavía no tenemos, porque la carrera nueva, la de Luján, no tenemos jóvenes historiadores. Me dijo Pepe que hiciste un lindo trabajo para un seminario, así que lo vas a presentar en la jornada. Digo, no, ¿cómo voy a presentar un trabajo en la jornada? ¿Cómo? Yo no sé, yo se lo escribí para el Pepe, es un trabajo en la materia. Es una ponencia, Raúl, me dice. Yo le digo, ¿qué es una ponencia? Bueno, vos tenés que contar rapidito lo que hiciste. No, yo no quiero, ya no te podés arrepentir porque ya estás en el programa. Bueno, así que fue que presenté mi primera ponencia obligado, sin saber lo que era una ponencia. Y al terminar la exposición, al cerrar, mal, nervioso, dije, bueno, también me quedé con, tengo algunas dudas que no resolví, que Pepe me dijo que había que pensarla mejor. Bueno, y tiré una especie de conjetura, no una conclusión del trabajo. Entonces un tipo que estaba en el público, de bigote, muy charlatán, dice, ¿y por qué no empezaste por ahí? Que es lo mejor que acabas de decir. Ese tipo era Juan Carlos Garavaglia, que para mí era un libro, sobre todo una compilación editada por Juan Carlos, que fue probablemente uno de los libros de Historia de América más influyentes en la historiografía latinoamericana de la época, el cuaderno 40 del pasado y presente, titulado Modo de Producción en América Latina, que quizá la mayoría de ustedes no han leído, pero para nosotros era la Biblia, o la continuación de la Biblia, depende de cómo lo quieran ver.
que yo había leído, que habíamos discutido, pero que no sabía ni quién era ni qué cara tenía el señor que había compilado ese libro. Y entonces ahí empezamos una relación que fue una hermosa amistad, nunca trabajamos juntos, escribimos juntos, compilamos juntos, fuimos de vacaciones juntos, paseamos juntos, nos quisimos mucho con Juan Carlos, que muestra su enorme generosidad entre un pibe que había presentado una ponencia que no sabía ni qué era eso. Y Juan Carlos me dijo, bueno, empecemos a trabajar juntos. Dice, vení, te vamos a hacer una jornada en Tandil el mes que viene, ¿por qué no te venís? Pero no tengo todo trabajo, bueno, vamos a discutir, vos no te preocupes. Y entonces Juan Carlos ahí en esa jornada volví a presentar una versión cambiada con todas las críticas que me habían hecho del trabajo y conocí a otro gran amigo de mi vida que fue Jorge Gelman. Y ahí armamos una relación, un trío amoroso que me acompañó toda mi vida. Y que no sería quien soy, ni habría hecho lo que hice sin esos amores. Me generó problemas amorosos. Daniel no me perdonaba. Dejate de joder con la Pampa, me decía, estudiar Alto Perú, que lo importante está acá. Yo le decía, sí, tenés razón, pero la clave de la oligarquía argentina está en la Pampa. Daniel, bueno, discutíamos mucho. Bueno, por dónde ir, por dónde no ir, todo no se podía. Bueno, y eso fue la gente que me fue convidando, y así me fui incorporando a una vida académica con mi título de profesor del profesorado. Digo, porque en la presentación decía doctor. Yo no soy doctor, nunca fui doctor, me lo han recriminado muchas veces. Soy simplemente profesor y cada vez que tuve que presentarme al concurso me trajo muchos problemas, al jurado sobre todo. Pero lo importante no es tanto eso. Entonces, bueno, ¿por qué estudié historia? Por todo esto, por mi papá, por buena gente que me ayudó, por el clima de la época, por buenos amigos, por persistencia, por el aguante de la gente que tenés en tu casa, que te apoya, por todo eso. No porque era un plan. No sé si fue muy larga la respuesta, pero creo que puede ayudar a entender. No sé para qué le puede servir. Alguien que está confundido y para los que la buena le puede. Pero eso fue el psicoanálisis. Bien, nos parecía muy interesante el desarrollo de su respuesta, profesor, y aunque no crea, nos parecía muy interesante, sobre todo comprender en este día del historiador, bueno, cómo se forma el historiador, ¿no? Por ahí está un poco la pregunta del eje. Como para pasar por una cuestión de tiempo, pasamos a al segundo eje, número 2, denominado su producción académica y reciente publicación. Y si con la idea de que usted fluya y no interrumpirlo, le hacemos las dos preguntas, solamente dos, y usted las responde como usted considere. La primera es, ¿qué opina sobre las obras de Thomson y la producción historiográfica en torno a los estudios culturales de los sectores subalternos? Una. Y la segunda, si nos podría comentar un poco sobre su reciente publicación, Juan Carlos Garavaglia, Una pasión por la historia. Gracias. Bueno, empiezo por la segunda. Tengo un poco de eco. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Empiezo con la segunda. El libro Juan Carlos Garavaglia, La pasión por la historia, lo compilamos dos amigos de Juan Carlos, que es Josep María Fradera, un historiador catalán, y yo, y reunimos ahí una cantidad de autores, podrían haber sido infinitos más, cada uno de los cuales analizó uno de los ejes, cada uno eligió uno de los ejes de la contribución enorme y de la influencia enorme de Juan Carlos Garavaglia en la historiografía latinoamericana. El libro acaba de salir, nos costó mucho hacer, hemos reeditado, todo empezamos a imaginar con Jorge Gelman, en ese funesto año de 2017, pero ya a fin de año Jorge falleció, por eso hemos incluido
el último artículo que Jorge escribió sobre Juan Carlos. Hemos tratado de respetar el plan original y hay, bueno, historiadores mexicanos que se ocupan de la influencia de Juan Carlos en México, brasileros, uruguayos, argentinos, europeos, de todo un poco, que es la enorme estatura que tuvo Juan Carlos. Entonces, es un libro homenaje, pero donde ustedes pueden encontrar, además de lindas palabras sobre Juan Carlos, análisis de su vida, de su obra, de su contribución, de las discusiones que generó en distintos ámbitos de la historiografía. Yo me limité en un texto muy difícil de escribir para mí, porque estoy hablando de un amigo muy querido que se me fue, a tratar de esbozar lo que para mí es la influencia de Juan Carlos en la historiografía argentina, su singularidad sobre todo, y que es mucho más que su influencia en el desarrollo del potente campo de la historia agraria, y que tiene perfiles muy singulares, pero no voy a contar el texto. Esa es la idea del libro. Por suerte el libro, pese a la pandemia, pudo salir gracias a Prometeo. Yo estoy dirigiendo ahí una colección y Prometeo a pulmón, con enorme generosidad, sigue publicando libros que ninguno de los cuales es un bestseller, por supuesto. Entonces, pero libros de buena factura, con buena edición y de académicos importantes, de cualquier edad y de cualquier lugar. Que tienen que ver esa colección con la primera pregunta. La primera pregunta es para un seminario, no es para una entrevista. Porque además se divide en dos partes, y las dos partes no son sinónimos, digamos. ¿Qué opino yo de Thompson o de la obra de Thompson y de los estudios culturales del Grupo Subalterno? Que yo no pondría sencillamente a Thompson en ese paquete de lo que se llaman los estudios culturales, aunque muchos de los miembros de los estudios culturales digan que Thompson forma parte de eso. Después vendría la discusión de qué es eso de los estudios culturales de los grupos subalternos y qué vertientes tiene, qué diferencias. No creo que sea el momento de hacer esa discusión. Thompson fue un historiador maravilloso, de los mejores que yo he leído jamás. Al que yo conocí tarde. Y creo que la historiografía argentina en general conoció tarde. Porque Thompson ya había hecho sus tremendos 3 volúmenes de la formación de la clase obrera en Inglaterra en los años 60. Y en la Argentina, yo me enteré de eso en los años 80. Y creo que, no tengo vergüenza de decirlo, creo que yo y muchos más. Y no es solo por la dictadura. Sí, en cambio había otros, hay un tema para indagar, que cómo fueron las influencias y las difusiones, que no alcanza con leer los libros, hay que averiguar. Porque en la Argentina, Juan Carlos Garabaglia y Enrique Tandetzer y Pancho Aricó de por medio, en el siglo XXI se había convertido en un epicentro de la difusión de la más nueva historiografía británica y marxista británica, si ustedes quieren. Eso es un lío bárbaro. Pero básicamente ya en fines de los años 60, principios de los años 70. Ellos publicaron a Hobson, ellos publicaron a Christopher Hill, ellos publicaron a Hilton, ellos publicaron Hobson Godet, un libro maravilloso sobre Capitán Swing y la resistencia agraria. Estoy hablando de principios de los años 70, años 71, 72. Llamativamente no Thompson. Thompson siempre fue un historiador más de lo inglés, y no eludía eso, y se enorgullecía de eso. Me ayudó mucho, cuando empecé a leerlo,
me fascinó. Y me generó un problema de amores otra vez, porque yo siempre había querido escribir como Hobsbawm y nunca lo logré. Y cuando leí a Thompson, ahora me gustaría escribir como Thompson y tampoco lo logré. Y me di cuenta, vuelvo a insistir, leyendo la biografía de Thompson, que esa manera de escribir tenía que ver con su historia, con su vida y su trabajo de enseñar literatura en la escuela de adultos. Entonces, mucho antes que se pusieran de moda o se inventara la categoría de estudios culturales o estudios subalternos, Thompson hacía estudios culturales de las clases subalternas sin necesidad de una etiqueta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y si tuviera, vos me habías mandado una lista de preguntas infinitas, si tuviera que decir algún texto, no voy a decir el que más me gusta, porque me gustan casi todos, o todos, algunos más, otros menos, cuando tienen afinidad con los temas de uno. Pero el primero, digo, el que me impactó mucho, es un libro que en el título, es un artículo. Thompson tiene artículos que son libros, que podrían ser tranquilamente un libro. Así como hay historiadores que tenemos libros que podrían haber sido un artículo, y no haría falta 200 y pico de páginas de más, entonces lees un artículo y te quedas con ganas de que siga. Es como una buena película de Thompson. O una buena serie policial, que cuando termina así, ¿por qué terminó y no sigue? Bueno, el que a mí me impactó mucho son dos, pero el primero que me impactó mucho y me hizo pensar un montón y me hizo revisar mucho lo que yo pensaba, es un viejísimo artículo que entre signos de interrogación se titula Lucha de clases sin clases, y que me rompió la cabeza. Y en el mismo libro está el otro artículo que también me conmovió y que no soy nada original, el de la economía moral de la multitud. Son dos artículos que, insisto, podrían ser libros y que además para entenderlos bien hay que leer todo el resto de la producción de Thompson. A mí me sirvió, me sirve, lleva mucho tiempo, espero no espantar a las jóvenes y los jóvenes que se están formando con esto, con este consejo, pero si uno quiere entender realmente un autor, es bueno conocer mucho de su vida y reconstruir cómo llegó al libro que uno está leyendo. O sea, no quedarse solo con las conclusiones de ese libro, sino cómo llegó ahí. ¿Qué lo hizo? ¿Qué camino, qué itinerario recorrió para llegar ahí, conceptual y prácticamente? Esa idea de Thompson, la clase obrera, no fue hecha por la revolución industrial, pero fue hecha por la revolución industrial y al mismo tiempo se hizo a sí misma. Es una idea muy compleja. Y es interesante que el tipo que hizo escribió para ese momento, y creo que no ha sido completamente superado, la mejor explicación histórica y descripción histórica de la formación de la clase obrera británica en el primer país en industrializarse, se dedicó después a estudiar algo así como la prehistoria de la clase obrera, o las prehistorias, perdón, con signo con comillas de prehistoria. Desde los disidentes religiosos. Es decir, él, en lugar de seguir estudiando el desarrollo del movimiento obrero en el siglo XIX, fue para atrás, al XVII, al XVI, a la forma de resistencia previa, porque hay una idea ahí maravillosa de enorme potencia historiográfica y política para el presente, que es el estudio de la experiencia de la clase que forma, de la experiencia que forma la clase trabajadora. Muy bien, profesor. Nos parece muy interesante cómo acaba de remarcar cómo el contexto interpela, ¿no?, al historiador. Y en este sentido, queríamos pasar
hacia lo que sería nuestro eje número 3, en torno a que tiene relación con lo que usted viene remarcando, en torno a lo que sería el rol del historiador en tiempos de pandemia. Como sabrán todos, hoy estamos conmemorando el Día del Historiador, en un tiempo inusitado, pero también el año del general Manuel Belgrano. Y es por este motivo que nosotros le queríamos preguntar quién fue Manuel Belgrano para la historia argentina y cómo es actualmente visto desde las nuevas interpretaciones historiográficas. Bueno, vuelvo, ustedes tienen preguntas que son seminarios, es un programa de una carrera, la lista de preguntas. ¿Cuántas horas tenemos para analizar quién fue Belgrano para la historia argentina? Se ha escrito tanto sobre Belgrano. No voy a decir eso, no puedo contestar eso. ¿Qué me parece que hay de nuevo para un personaje tan transitado, del que se ha hablado tanto? Diría, como de todos estos personajes tan significativos, Belgrano, Rosas, el que ustedes quieran, hay tantos Belgranos a través de la historiografía como momentos y miradas de la historiografía sobre Belgrano. A mí lo que me parece fascinante de la historia de Belgrano, o de la figura de Belgrano, a mí no me interesan esas figuras en particular. Lo que yo más he pensado es los problemas que Belgrano tenía por el tipo de historia que hago yo, los problemas que tenía con sus soldados, los problemas que tenía para convencer a la tropa de la orientación política que él empujaba, los problemas que tuvo con las deserciones, los problemas que tenía para imponer obediencia en esa tropa tan díscola, su desconfianza primero con la población de campesina que iba encontrando en su marcha hacia el Alto Perú, y después su dependencia total políticamente del apoyo de esa población campesina. Digamos, todos los dilemas, eso es lo que me interesa a mí, de la historia, no de Belgrano, sino de los que hicieron la historia con Belgrano, que es el tipo de historia que a mí me interesa. Sin embargo, la figura personal es interesante, bien interesante. No tengo nada contra las maestras y los maestros, al contrario, digamos, pero uno a veces cuando escucha ciertas cosas que se enseñan, se pone nervioso, pero la culpa no es de los maestros, porque en general lo que es esas cosas que se dicen en la escuela o en el jardín, en los días patrios, muchas veces expresan de manera simplificada o más sintética ideas que la historiografía se ha escrito. Entonces, ¿qué es lo fascinante de una figura como Belgrano para recordarlo, si lo vamos a recordar este año? Para mí, lo acabo de escribir en unas pocas líneas en la página del Instituto Ravignani. Lo más interesante del personaje, si ustedes quieren, es que tomó el camino equivocado. Belgrano tenía todo para hacer otra cosa. Era hijo de uno de los mayores comerciantes de Buenos Aires. Si no de la primera, de la segunda riqueza de Buenos Aires. Siendo muy joven, y por lo tanto tenía un vínculo, no era como decía la maestra de jardín de mi hija mayor. Desde que era chiquito, Belgrano estaba triste porque los argentinos no tenían bandera. No era así. Belgrano no le importaba, probablemente cuando era chiquito. No había argentinos, pero que no tuvieran bandera. Seguramente habrá dicho mamá, papá, como a través de la historia, como que sabemos. Y no viva la patria. Digo, perdón por la ironía, pero esto es tan claro eso. La pregunta es, con un tipo que viene de ahí, que va a estudiar a una universidad de élite del Imperio Español, como muy pocos, que como primer puesto, aprendan lo que tanto ya nos recibieron, como primer trabajo de graduado es secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Eso no es solo por capacidad y mérito, y ahí, por más que Belgrano en sus cartas muestre eso. Ahí hay vínculos, relaciones, capital social, diría Bourdieu. Un tipo que vea
imaginado hacer carrera en la monarquía, convertirse en embajador del rey, no andar con uno andrajoso por Salta y Jujuy, comandando en una guerra que no parecía poder terminar nunca. ¿No es eso lo que Belgrano tiene en la cabeza antes de la revolución? O sea, como un tipo que apuesta fuerte intelectualmente y personalmente al reformismo borbónico, sin cambiar de ideas filosóficas, se convierte en un revolucionario. Eso sí me parece un tema fascinante. No sé si soy claro. Pero, otra vez, pero no es porque él cambia solamente, sino porque lo cambia, porque las circunstancias históricas. Pero podría haber tomado otro camino, tranquilamente, como muchos de sus amigos, pero no como otros. En definitiva, era primo de Castelli, ¿no? Tampoco es casual eso. Pero digamos, entonces el personaje habría que bajarlo del caballo, de la estatua, humanizarlo, pensarlo históricamente, y es lo más difícil. Por eso cerraría tu pregunta. ¿Qué es pensar históricamente? Cada uno de nosotros tendrá una respuesta, pero esa es la pregunta clave. Y yo creo que es la más difícil de responder. Me tomo de una idea de otro gran historiador que leí de joven y que sigo leyendo, aunque no esté ya de moda, como Pierre Vilar. Vilar decía, pensar históricamente es pensar en movimiento, no de manera fija. No, nosotros solemos tener entre las clases es notorio. La pregunta que solemos hacer no es, ¿esto fue A o B? ¿Fulano fue A o B? ¿Este sistema social fue A o B? La pregunta, si está mal planteada, decía mi profesora de matemática de la escuela secundaria, un problema mal planteado no tiene solución. La pregunta quizá no es si fue A o B, sino cómo fue siendo A o siendo B. Y es como una historia que cada vez que la enfocas, es decir, le saco una foto y ya se movió y te complicó la vida. Ese es el arte de esto. Esto es lo que nos distingue de las otras ciencias sociales. Y es lo más difícil de lograr. Tipos como Thompson lo lograron, yo diría. ¿Qué piensa la historiografía hoy sobre el Belgrano? No creo que haya acuerdo. No creo que haya acuerdo. Estamos en una época historiográfica en la Argentina muy particular, donde no hay grandes discusiones historiográficas, pero cada vez que un historiador interviene en la escena pública opinando sobre el presente, hay grandes discusiones entre historiadores. Lo cual muestra, diría cualquier psicólogo, que hay grandes desacuerdos que no están explicitados. A un gran historiador como creo que lamentablemente creó un libro que fue el libro sobre Belgrano. Se entiende mejor Belgrano en la historia que en el último libro. Lo digo con todo el cariño y la deuda intelectual que tengo por el pero creo que sí, creo que esa diferencias políticas sobre el presente. Pero ya lo había dicho Theo Hawke, Cierra tu micrófono. historiadores como paja para discusiones. Como que hacer los historiadores de la pandemia, no lo primero es cuidarlo y cuidar a los demás. No tenemos un rol como historiadores especial, tendríamos que tener cuidado de no decir pavadas sobre un futuro que no sabemos cuál va a ser, por ejemplo. Hoy está muy de moda discutir con una ansiedad casi adolescente en los medios de comunicación cómo va a ser el mundo de la post-pandemia, cuando todavía no sabemos si va a durar 2 meses, 2 años, 15. No podemos, perdón que lo diga, no tiene ningún sentido esa discusión. En todo caso, cómo será el mundo de la post-pandemia no va a depender solo de lo que pase después, sino de lo que hagamos ahora.
se está definiendo ahora lo que va a ser después. Y es complicado. Viene un futuro muy complicado, es lo único que estoy seguro. Yo creo que los historiadores tendríamos que evitar hablar de lo que no sabemos y tener la honestidad que tienen los infectólogos cuando van a un canal de televisión y llevan a los periodistas o a esos que hacen de periodistas al borde de la psicosis cuando le dicen no sé. Y hay cosas que no sabemos y veremos. La historia muestra que las pandemias son más recurrentes, ¿no? Y tiene la forma y la intensidad de la globalización neoliberal. Entre esas dos cosas hay conexión seguro. Seguro, pero es una especulación. Pero es bastante obvia. No solo porque viene de este a oeste, sino también porque muestra la dependencia del oeste de los insumos médicos de la China, fruto de la etapa neoliberal del capitalismo. Porque China no es el mundo comunista, sino la economía neoliberal. Inexplicable China actual, sin el mundo neoliberal. Entonces sí, los historiadores, ¿qué podemos aportar? Mostrar cómo había tendencias previas que se han profundizado, pero no vaticinar sobre el futuro. La gente muchas veces tiene la idea que un historiador puede saber cómo va a ser el futuro. Acá tratamos de entender el pasado, es muy difícil opinar sobre el futuro, porque no está decidido el futuro, dependerá también de lo que todos hagamos y de lo que otros hagan, y el resultado está por definirse. Hablar con la mayor honestidad y verdad posible me parece lo esperable de un historiador. Y si no sabe, no sabe. Yo no me atrevo a opinar de lo que no sé. Doy opinión de lo poquito que llegué a saber. Perdón si es poco satisfactoria como respuesta, pero no se me ocurre otra cosa. Bien, no, nos parece muy prudente. Habíamos escuchado una entrevista de usted que había realizado hace muy poco tiempo en otro ciclo de actividades en torno a esto que era historia de la respuesta. Nos parecía pertinente hacerle la pregunta, pero bueno, nos parece muy buena su respuesta. Creo que en torno a todas las preguntas que le hicimos y a los tres ejes desarrollados, damos por sentado y cerrado esta parte de la entrevista para pasar al segundo momento donde se va a dar lugar a la apertura y a la lectura de las preguntas que quisieran que hace el público mediante el chat de la aplicación. Bueno, la verdad es que después de casi más de una hora con esta entrevista al profesor Fradkin, la cual es bastante enriquecedora, hay que comentar un poquito antes de pasar a las preguntas, que superamos las más de 100 personas conectadas a este streaming, eh, que van variando, se van sumando, algunos se van desconectando, pero durante toda la entrevista al menos hubo un parámetro de al menos 100 personas conectadas a este vivo. Así que bueno, por ahora tenemos dos preguntas, las cuales fueron formuladas por el profesor Correa, y se las voy a ir planteando al profesor profesor Fradkin, perdón, mientras esperamos que se vayan sumando nuevas preguntas al chat del Meet. La primera de estas preguntas hace referencia a que hoy, en el octavo proyecto de intervención cultural de la Escuela de Historia, estamos indagando sobre la historia del proceso de institucionalización de la historiografía salteña durante los años 60 y 70, en particular la organización de la carrera en 1973. Agrega que allí tuvieron que particular importancia Alberto Pla, Alberto Calú, Juan Carlos Garavaglia, Susana Bianchi, Mandrini, el Chango Andrada, Marta Calviño. Y también agrega si tuvo la oportunidad de conocer a Alberto Calú, quien fue desaparecido el 28 de junio de 1976, ya que todos ellos formularon los planes de estudios de las carreras de historia
de la mano de Garavaglia en las carreras creadas a partir de 1973. La segunda, bueno, vamos a ir respondiendo hasta que se vayan sumando. No, a ver, hay un problema cronológico básico. Juan Carlos es mucho más grande que yo. Mm, Entonces yo estaba, mientras Juan Carlos Garavaglia estaba organizando las carreras de historia en varias universidades del país, yo acababa de terminar la escuela secundaria. claro. Entonces, no. Yo de esta experiencia lo único que les puedo decir de Salta, que sé de oídas, es el recuerdo extremadamente cariñoso que siempre tenía Raúl Mandrini de cómo había sido. Mm, Yo que he hablado mucho, otro que hemos perdido, pero Raúl siempre hablaba de la experiencia en Salta y de las ganas de, siempre me decía, habría que retomar algunas cosas de lo que pensaba. No sabía que Juan Carlos había tenido que ver con lo de con Salta, pero sí, era una época muy vertiginosa, entonces todo sucedía al mismo tiempo. Es lo que puedo decirte. Pero yo era muy chico todavía, claro, no claro. tenía nada que ver con esto. Una sola aclaración, Alguna vez era chico, digamos. una sola aclaración en voz alta. Sí. Preguntábamos esto por el último libro que ustedes están publicando sobre Juan Carlos Garavaglia, y queríamos ver si en los estudios, en los trabajos, no lo conozco, no lo he leído al libro todavía, hacían referencia a lo que fue el trabajo de Garavaglia, y si no lo aporto como dato, en la constitución de los programas de estudios en un seminario que se hace en Bahía Blanca, cuando él está como interventor. Se convocan a los que estaban organizando las carreras de las universidades recién creadas. Y luego él estuvo acá en Salta y fue muy, muy importante en la intervención de la derecha peronista a partir de mediados del 74 hasta el fin del 74, hizo una depuración de los cuadros de un grupo tan importante como el que acaba de nombrar Maximiliano. Falta la profesora Marta Cavigliotti, también, muy, muy importante. Y que crearon el programa de estudio, y vino Juan Carlos Garavaglia a Salta, se instaló en un seminario, fines del 73, muy, muy interesante. Y él rinde homenaje en algún trabajo a Alberto Calú, por eso Sí, la pregunta si pudo eran recuperar. compañeros, ellos eran compañeros. Calú era más grande y en realidad fueron compañeros cuando se incorporan como auxiliar en la cátedra de Pérez de Amuchastegui, y el libro de Garavaglia es sumamente revelador en ese sentido, de lo que implicó el conflicto historiográfico con un sector de los historiadores que habían ocupado los espacios después del 66. Bueno, entonces no pudo recuperar nada sobre Alberto Calú en las conversaciones con Garavaglia. No, a ver, Rubén, acabas de dar una lección a los jóvenes de lo peligroso que es publicar. Ya tengo que cambiar lo que escribí, lo que acabamos de publicar. Yo escribí un artículo en Prohistoria tratando de indagar, que se llama Indicios y Conjetura, tratando de tomar distancia de la amistad que yo tenía con Juan Carlos y de reconstruir cómo fueron su actividad en esos años formativos. Y ahora en este capítulo amplié las cosas. Pero de esto, por lo tanto, no me baso en la memoria, no tengo un registro de las conversaciones con Juan Carlos. Lamento mucho no haberlo hecho. A Juan Carlos escribir ese libro de memorias que les recomiendo leer, le costó mucho, le dolió mucho, traía muchas evocaciones de compañeros perdidos, de amigas perdidas. Yo sé que él era compañero de militancia del Caló, que eso es así, digamos. Y en esa cátedra, que fue un hervidero de muchas cosas, si uno mira la composición, yo lo he tratado, algunos nombres de los que integran la cátedra, entiende
historias posteriores y se sorprende de historias posteriores también. Es un momento clave. Yo lo único que les diría, perdón que me extienda con esto, pero ya que hay alumnos y graduados recientes, hay un tema enorme por hacer. Una tesis o muchas tesis, una especie de historia con una biografía colectiva de una generación de historiadores en esos años, porque fueron muy pocos años, pero muy intensos años. Entonces, lo que hice fue escribir las evidencias que me acordaba y lo que logré reunir y documentar. No me basé en mis recuerdos, sino en la documentación que pude encontrar. Sé lo de Bahía Blanca, estuve en Bahía Blanca, los compañeros de Bahía Blanca me dieron los programas de estudio que dictaba Juan Carlos ahí, y otro que falleció, otro compañero y enorme historiador, que es Daniel Villar en Bahía Blanca, falleció hace muy poco también. Tenía recuerdo de que era una actividad muy intensa. No surgió nunca en nuestras conversaciones esa reunión, que me hubiera encantado saberla y reconstruirla. Pero ya publiqué, no sé, en todos los casos. Te aporto el dato. Septiembre de 1973 fue una reunión donde se reunieron Alberto J. Placa, Lu y todo el grupo en Bahía Blanca, y a partir de allí salió una formulación de un plan de estudio que, si lo tenés, lo ves que está hecho todo en clave marxista, siguiendo los modos de producción. Tengo el de Juan Carlos en Bahía Blanca, no el de esa reunión. Es cuando él está formando el Instituto de Investigaciones, se llama Instituto de Investigaciones del Tercer Mundo, Eva Perón. Sí, correcto. Gracias. Bueno, la segunda pregunta, que también corresponde al profesor Garavaglia, al profesor Correa, perdón, estoy muy involucrado con Garavaglia hoy, hace referencia a que Garavaglia fue descarnado al hablar de su militancia política en una juventud de los años 60. Los planes de estudio, su militancia, unían un mismo horizonte: historia, política y revolución social. Pregunta el profesor Correa si hoy estamos transitando un proyecto de formación de historiadores sin un proyecto de transformación político-social. ¿Estamos en un camino de academicismo carente de un proyecto de transformación social? Qué pregunta. Yo creo, pero eso es una conjetura. No, digo, las cosas hay que estudiarlas para poder demostrarlas. Como me dedico al periodo colonial, a la historia de América colonial, no. Pero la sensación que yo tengo, diría un gran filósofo como Jean Manuel Serrat, no hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Y la sensación que yo tengo es que el tiempo que nos ha tocado, para los más grandes, no me extraña la pregunta de Rubén, si vi bien la foto, que era el más grande de todos, dijo. Es que ha pasado algo que nos cuesta terminar de entender y quizá de aceptar, y no sé si los jóvenes terminan de advertir plenamente. Yo creo que es una época de la historiografía, no estoy hablando solo de la Argentina, bastante conservadora, donde han proliferado tendencias ideológicas bastante conservadoras. Cuando éramos jóvenes, muchos pensábamos que la relación entre pasado y presente era inseparable, pero que la función de la historia era ser una herramienta para transformar el presente, no el pasado, digamos. También había una convicción, yo diría casi religiosa, en que si sabías bien el pasado, resolvías los problemas del presente. Es muy difícil transmitirle a gente de 20, 30 años que en una asamblea estudiantil se pudieran discutir temas historiográficos y se votaran. No eran discusiones solo sobre el pasado.
Hoy tampoco lo son, pero yo no veo que hoy haya desde 1983 hasta ahora. Nosotros, digo, como el ámbito historiográfico de las universidades. Es la primera vez que realmente tenemos una historiografía, un campo historiográfico de alcance realmente nacional en el punto de vista territorial. No está, no está claro, y eso está muy bien, pero también hay una tendencia a convertirlo a ser oficinista, digamos, de esto. Y acá incluyo investigar y enseñar, no pondría, creo que sucede lo mismo. Hay mucha rutina, hay cosas que hoy están bien que sean rutinarias, pero falta claramente un desarrollo de un pensamiento, de una discusión más abierta de en qué no hay acuerdos y por qué no hay acuerdos. Eso lo dije antes. Cuando hablamos del presente aparecen los desacuerdos. Sobre el pasado no hay en este momento. Hay desacuerdos, pero no hay grandes desacuerdos que estructuren la discusión. Nosotros teníamos hace 50 años una imagen muy simple de esa mirada, de esa situación. O sea, pensábamos que eran 2 o 3 claves y nada más. Hoy sabemos que no es así, pero hay una tendencia a avanzar cumpliendo reglas formales, pero sin discutir. Las nuevas generaciones tendrán que interpelarnos a los más grandes, pero tendrán que interpelarse a sí mismas. Hay una posta que retomar, pero no está escrito, no está definido quién es. No solo una carrera personal en el mundo académico, una posta intelectual. Quizás es un buen momento para pensar en eso. ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Pero no alcanza con la voluntad de decir, quiero hacer esto, o para qué lo hago. Tengo mi trabajo como historiador, o como profesor de historia, o como docente, tiene que mostrar que voy en esa dirección. No solo una construcción intelectual, también una práctica personal. Eso es lo que me parece como necesario. No le voy a decir a nadie cómo se tiene que posicionar, no soy quién. Es lo que yo trato de hacer. Acepto entrevistas como esta, o ayudas, o intercambios como estos, porque me parece loable, maravilloso que sucedan, y otros no. Cada uno elige dónde ponerse y con quién está. Uno sí tiene que saber de qué lado está. No necesita hacer bandera y poner carteles diciendo estoy de este lado. No es necesario, pero sí tiene que elegir. No se puede no elegir de qué lado se está. Y no hablo de partidos políticos, hablo de algo más profundo. Del posicionamiento social, que hoy me parece es un problema clave. Porque lo que está en juego es la vida misma de buena parte de la sociedad. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, pasaremos a la segunda pregunta que la establece la profesora Marta Phillips, que también se encuentra viendo esta transmisión, y la cual menciona que es muy interesante escucharlo al profesor Fradkin. Quisiera preguntarle si tuvo oportunidad de leer el artículo de Marcela Ternavasio en La Nación, donde se lamenta por el uso político de la figura de Belgrano. Al mismo tiempo, la profesora María Luján Rosas saluda a todos y menciona que en una historia de amor y desamor con historiadores e investigadores, ¿quiénes están siendo invitados a dialogar con vos hoy en el Hacer Histórico? A ver, la primera, sí lo leí el artículo, la quiero mucho a Marcela, charlamos mucho y estamos muy en desacuerdo. Imagino que va en línea con una discusión previa, interpreto el artículo, pero no vale la pena, que ya lo expresé con lo de mi comentario del libro de Alperín. Hay gente que le molesta que la expresidenta haya dicho que estaba enamorada de Manuel Belgrano. Y parece que
eso fuera un problema. Por lo menos tenemos una expresidenta que leía. Después no tenía presidentes que no sabemos si llegaron a leer. Lo que digo, hice una valoración ya del aporte de Marcela, historiográfico, que es espectacular, y fue pionera en abrir un campo de estudio prácticamente inexplorado. Eso es algo que ninguno de los que esté de acuerdo o en desacuerdo con ella puede discutir. El artículo me pareció innecesario porque dice algo en lo que todos estamos, los historiadores, cualquiera sea nuestra orientación, tendríamos que estar de acuerdo. Un principio que es básico, que no se puede acomodar la mirada del pasado a necesidades políticas del presente, menos los que partamos de un pensamiento crítico, porque necesitamos ser muy críticos con ese pasado. En eso yo como principio no estaría en desacuerdo, pero me parece que se está discutiendo otra cosa. Bueno, entonces, como es este gobierno el que lanza la conmemoración del año de Belgraniano, que tampoco sé si era necesario para los historiadores, no es un tema ni importante ni secundario, para mí no tiene mayor significación. La pregunta que me hizo María Luján, que me la hizo porque es exalumna mía y yo la quiero mucho, me la imagino a dónde va, con quién estoy intentando dialogar, con todo lo que se pueda. Para el tipo de historia que algunos de nosotros estamos tratando de hacer, de reconstruir la historia de las clases populares, las experiencias, las culturas políticas de las clases populares, lo que necesitamos son decenas, miles que se sumen a algo que todavía falta muchísimo por saber, que está en pañales. No estoy dialogando con ninguna persona en particular. Está bien. Bueno, acá la profesora Carrizo, que es profesora de nuestra facultad y que ella es ahora la encargada en la parte que es didáctica y práctica docente, volviendo a retomar lo que es la figura de Belgrano, ella pregunta si existe una relación entre lo que es la historia política y la enseñanza de la historia en las escuelas y cuál sería su opinión al respecto. Teniendo en cuenta que usted participó justamente en lo que hablábamos en su CV, de la formulación, la compilación de los diferentes manuales en el uso de la secundaria, por ejemplo. Sí, yo coordiné libros de secundaria y de primaria. Vuelvo ahí a citarme otra vez con esa frase de Marx, adecuando a las condiciones que imponían las editoriales y las condiciones curriculares. Yo le diría a la profesora que no voy a dar una opinión de cómo está la relación exacta entre la historia o la historiografía y la enseñanza de la historia en las escuelas. Creo que es un mundo demasiado amplio, demasiado diverso, que hay que investigar esa relación para poder contestar esa pregunta. Yo tengo imágenes de otro momento de esa experiencia, por experiencia personal, que no creo que sea ahora. Dudo mucho que exista algo que se pueda llamar historia oficial hoy en la enseñanza escolar. Creo que es mucho más diversa, heterogénea y contradictoria, pero que deberíamos convertir esa pregunta, ¿cómo está enseñándose efectivamente? No en los libros, no en los currículos. ¿Cómo se está enseñando efectivamente en las aulas cuando hay aulas, y ni hablar ahora, la enseñanza de la historia? Ese es un enorme tema de investigación. No es un tema solo de pedagogos, es un tema de investigación historiográfica que requiere mucho trabajo de campo para poder saberse. No alcanza con pasarlo a través de los libros de texto o de los diseños curriculares, porque lo que la experiencia indica es que lo que sucede efectivamente en la enseñanza suele alejarse mucho de los libros de texto y ni que hablar de los diseños curriculares. Buenísimo. Bueno, para ir cerrando, las últimas dos preguntas y un mensaje. Acá Aldana Rojas le dice que es un placer escucharlo y que queda ansiosa por leer su último trabajo
Y las últimas dos preguntas son de Cristian Rojas y de Lautaro Martínez, que nos preguntan qué consejos o sugerencias les daría a los futuros profesores de historia y qué autores recomienda leer para conocer mejor la historia argentina. Bueno, ¿qué consejo le daría? No me gusta dar consejos. Que estudien mucho, que estudien mucho, que lean lo más que puedan, sería el principal consejo. Diría, la mejor enseñanza, nadie puede enseñar lo que no sabe. Y va a enseñar mejor cuanto más sepa. No para, ¿Cómo dijo, profesor? Nadie creo, puede... enseñar lo que no sabe. Ah, no, quería que lo escuchen fuerte los estudiantes. Bueno. Y nadie puede, además de enseñar lo que no sabe, tampoco puede transmitirle o enseñarle a sus estudiantes todo lo que sabe. Tiene que ir eligiendo, tiene que ir graduando. Pero no es un problema técnico, era principalmente didáctico. Es necesario tener claro qué es lo que uno quiere que se entienda y cómo. Entonces, ¿qué consejo les daría? Estudien mucho, lo más que puedan, formen su propia opinión. Si encuentran historiadores que les interesan especialmente, traten, lo que dije antes, de reconstruir su pensamiento, su historia, su vida intelectual y personal, para entenderlos mejor. Les diría, como consejo, eso, ¿qué autores leer? Son un montón, depende para qué temas. Pero daría un consejo particularmente a los que enseñan historia argentina, por experiencia personal lo digo, y por diagnóstico también mío sobre la historiografía argentina. ¿Quieren entender bien la historia argentina? Lean mucho historia de América Latina. Solo en los planes de estudio de nuestras carreras de historia, solo ahí, la Argentina es algo distinto a América Latina. Muy bien. Entonces, creo que se puede aprender mucho de muy buena historiografía sobre otras regiones, pero también, no solo para conocer qué pasó en México, qué pasó en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Chile, sino para entender la Argentina. Ese sería eso lo aprendí de mi amigo Juan Carlos Garabaglia. La verdad, buenísimo. Bueno, para ir cerrando ya este bloque, ya le robamos demasiado tiempo a usted, profesor. Por eso es que después de esta enriquecedora entrevista con el profesor Fradkin, en conjunto con el profesor Facundo Maiza, licenciado Rubén Correa y el señor Facundo Rueda, solo me queda expresar nuestro más profundo agradecimiento a usted, profesor, por todo el tiempo dedicado a este espacio, su disponibilidad y su predisposición para realizar la entrevista, al mismo tiempo de entablar este diálogo con el público presente respondiendo a sus consultas, ya que en tiempos tan convulsionados a raíz de la pandemia que está marcando un momento histórico a escala mundial, es reconfortante poder haber realizado esta suerte de entrevistas junto a usted, la cual tiene y tendrá seguramente un valor académico muy importante cuando salga a difusión y pueda ser analizada y disfrutada, no solo en el ámbito de la Universidad Nacional de Salta, sino también en todo el país y seguramente en cada rincón donde este documento audiovisual llegue. Antes de despedirnos, consideramos importante nombrar y reconocer el tremendo trabajo del equipo de producción de Club Dialoga, ya que no somos no solamente nosotros tres, sino como mencionaba al comienzo el profesor Correa, están detrás Carolina Ochoa, Lourdes Cervera, Nicolás Lama, Cintia Coronado, Margarita Molina, Trinidad Salazar, Nicolás Aparicio, todos ellos que somos pertenecientes a la carrera de Historia. También agradecer a los docentes de las cátedras, el profesor Correa, la especialista Marta Pérez, el profesor Sergio Quintana y la magíster Rosana Flores. También un especial agradecimiento al especialista Rafael Gutiérrez, el señor Francisco Rendón, el señor Mauricio Jiménez, quienes son los representantes de los diferentes órganos del co-gobierno de nuestra facultad, ya que esta actividad cuenta con un aval académico, por lo que se entregará certificados de manera digital a todos los presentes. Un especial agradecimiento también a dos personas que a la distancia nos brindaron su colaboración y permitieron que esta fluida conexión, más precisamente, se encuentran en Córdoba. El primero es el señor Pablo Correa, el cual es estudiante avanzado en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, y el señor Iván Burger,
que es estudiante avanzado de la carrera de Ciencias de la Computación de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la misma universidad. Gracias totales a todos ustedes que se sumaron a esta actividad emitida por Google Meet. Al mismo tiempo informamos que será retransmitida por las diferentes redes sociales del grupo Clio Dialoga. Así que... Gracias a ustedes y espero que se cuiden mucho y que sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último... No nos olvidemos, por favor un segundo, no nos olvidemos de invitar a la actividad a todo el público y al profesor Fradkin. El próximo miércoles estaremos por medio de las redes sociales con diálogos con historiadores argentinos. Vamos a pasar un programa de podcast, de entrevistas ya grabadas a historiadores como Eugenián Cataruza y la profesora Sara Mata. Muy bien. Por último, desearles muy buenas tardes a todos ustedes, profesor sobre todo, y a todo el equipo que participó hoy, y a todo nuestro querido público, de parte de todos los que hacemos esto que es Clio Dialoga. Virtual. Hoy es virtual. Hoy tenemos esa particularidad. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.